Si logras interpretarlo, me desposo contigo. Esas palabras brotaron de los labios de una dama que pensaba que el capital le otorgaba potestad para menospreciar a cualquiera. Todo inició en una cena refinada donde políticos, comerciantes y herederos de vastas riquezas ocupaban el recinto. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Entre ellos, una joven adinerada que gozaba captando miradas con sus desafíos ridículos y su risa despectiva. Ante el gran piano de concierto, ella indicaba al sujeto que aseaba discretamente una esquina. Era Rodrigo el portero, un hombre silencioso, ataviado con su uniforme azul, que jamás provocaba conflictos, pero que todos consideraban como transparente, hasta que optó por aproximarse. «Tú», expresó ella, señalándolo con un ademán sarcástico. «A ver si logras arrancarnos una sonrisa interpretando eso, aunque claro, tu destreza debe ser otra, ¿verdad?». La oración emergió acompañada de carcajadas y miradas cómplices de sus compañeros. Rodrigo vaciló por un momento. Tenía años sin sentarse ante un piano y no por ausencia de pasión hacia la música, sino porque la existencia lo había conducido por senderos donde el arte no cubría los gastos. Él se aproximó con pasos decididos, pero sin alzar la mirada. Posicionó las manos sobre las teclas, percibiendo el frío marfil bajo sus dedos. Intentó interpretar, pero sus manos estaban tensas. El murmullo de las mofas lo envolvía como un eco molesto. «Calmado, que no es un examen», se oyó entre risotadas. «Aunque si yerras, no te inquietes, igual fregarás el piso después». La vejación era tan clara que algunos asistentes desviaron la vista, turbados, pero sin participar. Las primeras melodías fueron vacilantes, como si sus dedos rastrearan un recuerdo extraviado. La adinerada se inclinó hacia adelante golpeando el piano con un dedo mientras reía. «Vaya, tu destreza es hacernos reír. Ni siquiera logro molestarme». El conjunto estalló en carcajadas celebrando el instante como si fuera un show preparado. Rodrigo respiró hondo, procurando no permitir que la ira obscureciera su criterio. Sabía que cualquier expresión suya sería empleada en su perjuicio, pero lo que nadie conocía era que Rodrigo, antes de transformarse en portero, había interpretado en escenarios relevantes, acompañando vocalistas y orquestas. Años antes, una tragedia personal lo había hecho abandonarlo todo. Esa noche, no obstante, algo en su interior empezó a despertar. Sus dedos empezaron a moverse con más seguridad mientras recordaba antiguos ejercicios, escalas que había practicado durante horas en su juventud. El conjunto, sin embargo, no lo percibía. Continuaban comentando sobre lo cómico que era observar a un simple empleado intentar encajar en un mundo que, según ellos, no le correspondía. «Vamos, que seguro tu fuerte es la escoba», bromeó uno de los varones chocando su copa con la de la adinerada. Si la historia te está agradando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. En ese instante, uno de los asistentes, un anciano de mirada perspicaz y traje impecable, lo observaba con más atención que el resto. Había algo en la postura de Rodrigo, en la manera en que empezaba a presionar las teclas, que le resultaba conocido. No expresó nada, pero se inclinó hacia adelante, dejando de sonreír como los demás. Rodrigo, mientras tanto, percibía que su corazón palpitaba con fuerza y que la tensión en sus manos empezaba a esfumarse. La adinerada se alzó de su asiento, caminó hacia él y con una sonrisa provocativa volvió a lanzar el desafío. «Te lo reitero, si logras interpretarlo, me desposo contigo. Aunque observando cómo vas, no creo que llegue ese momento». Las risas volvieron más intensas, más hirientes. Rodrigo cerró los ojos, ignorando cada palabra, cada gesto de mofa, concentrándose únicamente en las teclas bajo sus dedos. Cuando estaba a punto de intentar una pieza más compleja, el conjunto se aproximó aún más, rodeándolo como si esperaran verlo fracasar de nuevo. La presión era asfixiante. El murmullo de sus risas se mezclaba con el recuerdo lejano de aplausos de otro tiempo. Y Rodrigo sintió un impulso que no había experimentado en años, justo en el instante en que la adinerada, con voz fría, expresó algo que cambiaría por completo el ambiente. «A ver, sorpréndenos si es que logras». Rodrigo abrió los ojos lentamente, dejando que el silencio pesado entre las burlas se rompiera con un primer acorde firme. Sus dedos, ya más seguros, empezaron a moverse con un ritmo contenido, como quien mide cada paso antes de una carrera decisiva. Sin embargo, las risas no se detuvieron. Alguien incluso imitó sus movimientos exagerando los gestos, provocando carcajadas más fuertes. La adinerada, cruzada de brazos,
Inclinó la cabeza con una sonrisa burlona. Vamos, eso es todo, insistió. Si me vas a sorprender, será mejor que lo hagas antes de que se termine el vino. El ambiente estaba en su contra, y él lo sabía. Una sola nota mal puesta sería motivo de humillación eterna. La tensión aumentó cuando uno de los jóvenes presentes, con evidente desprecio, se acercó al piano y sin permiso, presionó varias teclas al azar, interrumpiendo la melodía incipiente. «Mira, así suena mejor», expresó soltando una carcajada. Rodrigo sintió un nudo en el estómago, pero no apartó las manos del instrumento. Sabía que si se alzaba o discutía, perdería no solo la oportunidad de callarlos, sino también la última conexión con el piano que tanto había amado. La adinerada se rió con fuerza, celebrando el gesto del joven como si todo fuera un espectáculo montado para entretenerla. El anciano que observaba desde el fondo dio un paso hacia adelante, pero un hombre a su lado le puso una mano en el hombro como sugiriendo que no interviniera. Rodrigo, rodeado de un círculo de risas y murmullos, respiró profundamente y volvió a interpretar, pero esta vez más rápido, como si quisiera forzar a sus manos a recordar a golpes de memoria. Sin embargo, la presión psicológica era implacable. Cada mirada, cada susurro lo empujaban hacia el fracaso. En ese momento sintió que tal vez habían tenido razón, que tal vez su talento no era más que un recuerdo roto. Cuando parecía que iba a rendirse, una voz grave se escuchó desde el fondo. «Dale algo que no puedan olvidar». Rodrigo levantó la vista y vio al anciano mirándolo fijamente con una seriedad que no admitía discusión. Esa mirada despertó algo en él, un orgullo que llevaba años dormido. La adinerada frunció el ceño ante la interrupción, pero no expresó nada. Su interés ahora se mezclaba con una ligera intriga. Rodrigo cerró los ojos de nuevo y dejó que sus dedos se posaran suavemente sobre las teclas. El cambio fue casi imperceptible al principio. Las notas empezaron a fluir con mayor soltura, uniendo acordes con una precisión que no había mostrado antes. El murmullo de burla se redujo levemente, como si la música estuviera cortando las palabras antes de que pudieran salir. El anciano sonrió apenas, reconociendo la técnica y la sensibilidad detrás de cada nota. La adinerada, aunque aún mantenía la sonrisa burlona, ya no se reía. Sus ojos seguían cada movimiento de las manos de Rodrigo, como si algo dentro de ella empezara a tambalear. Con cada compás, Rodrigo recuperaba más confianza. La música creció en intensidad, transformándose en una interpretación magistral de una pieza que combinaba fuerza y dulzura. Algunos de los presentes, sin darse cuenta, dejaron de reír y empezaron a observar en silencio. Las manos de Rodrigo se movían con una elegancia que solo los años de experiencia podían dar, y el salón poco a poco se llenó de una energía distinta. La tensión se estaba rompiendo, pero no con gritos ni discusiones, sino con el poder silencioso de su talento. Cuando llegó a la parte más compleja de la pieza, Rodrigo ejecutó un pasaje tan rápido y limpio que arrancó una exclamación involuntaria de alguien del público. El silencio se hizo absoluto. Nadie se atrevía a interrumpirlo ahora. La adinerada había dejado de sonreír. Sus labios estaban entreabiertos, como si no pudiera procesar lo que veía. El anciano, con una mirada satisfecha, asintió lentamente, como quien ve confirmada una sospecha. La última nota resonó en el salón como un golpe de martillo, cerrando no solo la pieza, sino también cualquier duda sobre su habilidad. Rodrigo retiró las manos del piano y las dejó descansar sobre sus piernas, mirando al frente sin buscar aplausos. El primero en reaccionar fue el anciano, que empezó a aplaudir con una fuerza inesperada. Poco a poco, otros lo imitaron, aunque algunos lo hicieron con una incomodidad evidente, sabiendo que habían sido testigos de su propio error. La adinerada permaneció inmóvil durante unos segundos antes de apartar la mirada y forzar una sonrisa. «Bueno, parece que me equivoqué», expresó en voz baja, casi para sí misma. El anciano se aproximó a Rodrigo, estrechó su mano y, mirando a todos los presentes, declaró: «Este hombre vale más que cualquiera de ustedes, porque lo que poseen no se adquiere. Y ustedes deberían aprender algo hoy». El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier burla. Rodrigo se alzó con la dignidad intacta y la certeza de que aunque la herida de esa noche quedaría, también lo haría el recuerdo de cómo había recuperado su voz a través del piano. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.